Buen día para todos los que están viendo el video. Vamos a compartir una reflexión más y lo vamos a hacer en el libro de Hechos. Y el título de hoy es Un cierto Jesús. Y es una frase que está en la Biblia que la dijo un hombre que se llamó Festo. Y vamos a ver qué tiene para decirnos la Biblia en esta mañana. Hechos capítulo 25, versículo 1 dice: Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. La historia sigue y los judíos más influyentes y Pablo se enfrentan ante Festo. Y dice el versículo 7 que cuando llegó Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y la historia sigue y pasan los días y Festo recibe visitas y les empieza a exponer este caso. Le habían llevado a un hombre con muchas acusaciones y dice él: todas las acusaciones que yo pensé que me iban a traer no era ninguna de esas. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y quería que nos detengamos en esta frase: un cierto Jesús, que Pablo afirmaba que estaba vivo. ¿Por qué Pablo podía afirmar que Jesús estaba vivo? Porque cuando Pablo le entrega su vida al Señor Jesús, cuando Pablo se reconoce un pecador necesitado de la salvación que Dios ofrece, vamos a ver en esta historia dos cosas que Dios hace en la vida de Pablo. Lo primero, Dios le hace entender a Pablo que él estaba por encima de todas las circunstancias. Estuvimos viendo juntos los versículos en los que Festo presenta un montón de dudas que tenía acerca de esto. Tenía dudas acerca de quién era Pablo, acerca de qué era lo que había hecho, acerca de las acusaciones que tenía dudas acerca de lo que él pensaba que Pablo había hecho, pero resulta que le presentaban otra cosa. Festo tenía un montón de dudas acerca de esta situación. Sin embargo, tenía una certeza. Cuando los judíos le dijeron: envía a Pablo a Jerusalén, porque habían tramado una emboscada en el camino, la Biblia dice que Festo contesta en el versículo 4: Pablo está bien custodiado en Cesarea. Tenía una sola certeza: Pablo está custodiado en Cesarea. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios estaba cuidando a Pablo cuando Pablo no podía hacer nada por cuidarse. Si Festo hubiera probado que lo llevaran a Jerusalén, a Pablo probablemente en el camino lo hubieran matado. Era lo que habían tramado. Sin embargo, Dios estaba por encima de todos los que estaban en aquella época y Dios cuidaba la vida de Pablo. Y cuando Festo tenía muchísimas dudas acerca de todo esto, tenía una sola certeza: Pablo está custodiado, no hace falta. Y eso es Dios obrando a favor de Pablo. Es Dios protegiendo a su hijo, por más que él no podía defenderse. Pablo no podía protestar, no podía reclamar, no podía pedir nada. Pablo estaba a la buena de Dios, como se suele decir, y Dios obra en favor de sus hijos. Como dice Romanos, después Pablo escribió: todo ayuda para bien. Y Dios utiliza a Festo para cuidar a Pablo de aquellas personas que eran los más influyentes entre los judíos. Entonces lo primero que experimenta Pablo cuando le entrega su vida a Dios es ver que ese cierto Jesús está en control de todas las cosas. Y lo segundo que experimenta Pablo es que ese cierto Jesús le da un nuevo sentido a la vida. ¿Por qué? Porque en el capítulo siguiente, en el capítulo 26,
se enfrenta con los que lo estaban interrogando acerca de qué era lo que había hecho y les dice: quisiera que todos conocieran a Jesús como lo conozco yo. Que todos conocieran a Jesús. Y ahora ese era el sentido de la vida de Pablo. Los intereses que él tenía antes habían quedado atrás, ahora eran otros, porque Jesús le había dado nuevos intereses a su vida. Y ese cierto Jesús, Pablo puede decir, está vivo porque me cambió la vida, porque está por encima de todas las circunstancias y porque trae nuevos propósitos a la vida. Para vos y para mí, ¿quién es ese cierto Jesús? Reflexionemos en lo que Pablo dijo. El que nos cambia la vida, el que está por encima de todas las circunstancias y el que le da un nuevo propósito a nuestra existencia. Un abrazo grande y Dios los bendiga a todos.